primera parte de la clase. Bien. Está por empezar, bien, ahora lo veo en otra máquina, perfecto. Bueno, habíamos visto hasta la clase anterior, habíamos llegado en toda la descripción de mecanizado moderno a estos tipos de interfase de herramienta auxilio. Lo que nos faltaba por ver era el tema del encoder, ¿no? ¿Qué es un encoder? ¿Para qué sirve el encoder? Bueno, el encoder básicamente, como estamos viendo, es un transductor. O sea, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, voy a tener movimientos que son angulares. O sea, el movimiento angular que yo voy a tener dentro de lo que es, en este caso, que está acoplado a lo que es al usillo, yo lo voy a ir determinando por distintos tipos de pulsos. Generalmente tiene un lector óptico, que es el que va a estar viendo entre los vacíos y los llenos que nosotros tenemos en el disco, en esta parte del disco que está acá, y hay varios tipos. Eso me va a medir en ondas cuadradas distintos tipos de pulso. Yo puedo tener dos desfasados en ondas, ¿no? 90 grados, entonces puedo ver el sentido de giro y con otro puedo ver la posición exacta donde está el encoder. ¿Para qué me sirve este tipo de encoder? Bueno, yo puedo manejar todos los que son movimientos lineales o movimientos angulares, como en este caso. Habíamos visto con el tema de posicionamiento dentro de lo que es la máquina CNC para darle referencia de comando lo que son las reglas ópticas. Sin embargo, casi no se usan por un tema de la acumulación de materiales que hay en la zona de trabajo, todos los inconvenientes que tienen las reglas ópticas, etcétera. ¿Cómo son estos encoders? Estas fotos que estamos viendo son genéricas. ¿Ven? Acá hay otro tipo de encoder, pero funciona bajo el mismo criterio, y acá tenemos un lector que es óptico. También hay de otro tipo, pero los que se usan generalmente ahora son todos ópticos. Estos son encoders rotativos incrementales, los que estamos usando. Bueno, otra función que tiene el encoder dentro de lo que es mi máquina CNC es dar la posición exactamente de disparo del programa cuando voy a hacer un roscado. Nosotros sabíamos que para hacer un roscado vamos a tener que tener, ¿qué parámetro teníamos que tener igual a lo que es el paso de la rosca? El avance. Perfecto. Y entonces uno de los problemas que pueden llegar a surgir es que la herramienta no se posicione exactamente en las pasadas sucesivas en donde es la entrada. Entonces puedo no hacer la rosca que yo necesito. Para eso, ¿qué se hace? Bueno, se tapa una de estas ranuras de referencia. ¿Y qué hace la máquina? El lector óptico lee esa parte que está tapada y nosotros le decimos, bueno, ok, desde acá me disparás todo el ciclo. Entonces nos aseguramos que va a estar siempre en la misma posición, porque después el resto de los parámetros son similares porque son los que yo tengo bajo programa. Ahí me puedo asegurar exactamente la entrada que yo necesito. ¿Eso se entiende? Sí, ¿no? Sí, sí. Bien, perfecto. Sí, profe, se entiende. Bien, bárbaro. Bueno, hay otros tipos y otras configuraciones. Entonces acá se lo dejo de forma explícita. Básicamente hay un emisor y hay un receptor en esos aparatitos que nosotros vimos. Esto se lo había dicho, traductor rotativo, movimiento angular en señal eléctrica cuadrada. Esto tiene un desfasaje, por ejemplo, de 90 grados, entonces, en este caso, entre la onda A y la B, yo voy a saber cuál es el sentido de giro, y la Z es la que me va a dar la posición exacta en la que tengo el usillo.
como verán, hay otras formas y otros tipos de discos y de lectores, y generalmente cuando vemos un encoder armado es esto. Lo que nosotros vamos a ver es este tipo de dispositivos que nos va a estar dando pulsos. Bueno, ya prácticamente estamos terminando con toda esta parte que vimos de mecanizado, con toda la parte, digamos, de la primera parte del año, y tenemos que seleccionar la máquina, ¿no? Entonces, parte de los parámetros principales que tenemos para seleccionar una máquina son las curvas de paripotencia, que vamos a ver en detenimiento en esta presentación. Vamos a tener que tener en cuenta, como ya lo hemos hablado, las revoluciones máximas y mínimas que va a tener la máquina, qué área de trabajo me va a ocupar, cuál es el volumen que yo voy a tener dentro de la máquina, el volteo, qué distancia voy a tener yo para poder realizar un volteo en esa máquina, dónde tengo la bancada, dónde tengo los usillos o el usillo, qué capacidad de carga voy a tener en alguna mesa que sea el alimentador de mi máquina. Eh, Voy a tener que tener en cuenta como parámetros, ¿no? La interpolación lineal a velocidad programada, y también voy a tener que la interpolación lineal rápida, eh, qué tipo de alimentador de herramientas voy a tener un carrusel, voy a tener una torreta, si tengo un carrusel, cuántas eh, herramientas voy a tener, qué interfaces tengo, ¿no? Entre la torreta, la herramienta, el usillo, el control de la máquina, el área que va a ocupar en el taller, bueno. Y todos esos datos son datos técnicos que yo voy sacando de las máquinas en sí que me va a dar el fabricante. Todos los fabricantes proveen de estos datos técnicos para que nosotros podamos, cuando vamos a seleccionar la máquina, tener en cuenta todo esto. Obviamente, dentro de un layout de distribución de la planta, nosotros vamos a tener en cuenta todos los factores, ¿no? Por dónde voy a tener los pasos, no solamente los pasos mínimos necesarios para que el operador pueda circular, o que los pasos mínimos que se requieren reglamentariamente, distancia entre máquina y máquina, distancia de paso de hombre, sino bueno, eso depende de nuestro proceso productivo, con qué lo vamos a cargar, cómo pasan los autoelevadores, si tengo un puente de grúa, cómo son los racks, bueno, parte del layout independiente de la máquina, pero sí nosotros vamos a tener que tener en cuenta las dimensiones de la máquina que sean acordes a nuestro proceso productivo. Ahora vamos a entrar en el tema de paripotencia de la máquina cuando leo un datasheet. Esto se lo vamos a preguntar en algún momento. Si no es en este parcial, será en el segundo. Si es en el final, será en el final. En algún momento nos vamos a poner a hablar de lo que son las curvas de paripotencia. Así que, si algo de lo que yo les estoy explicando no queda claro, es el momento de preguntar. Y si se les ocurre algo después, pregunten después. Obviamente el día de parcial no voy a poder contestar, pero posteriormente sí. Nosotros tenemos una máquina que trabaja a una determinada potencia nominal. Generalmente, la potencia que pueden entregar los motores está limitada por de, qué capacidad de soportar temperatura tienen los aislantes sin deteriorarse. Pasa por ahí. Nosotros vimos que la máquina estaba sobredimensionada. Nosotros sobredimensionábamos bancadas, sobredimensionábamos usillo, porque necesitábamos garantizar no solo la estabilidad mecánica, sino muy pequeños márgenes de deformación, porque nosotros estamos trabajando a micrones, o sea, a milésimas de milímetro con lo que estamos haciendo, con lo cual no nos podemos permitir que ante determinados esfuerzos esas condiciones no se cumplan. Entonces, digamos, si yo tengo una potencia nominal, 10 kilowatts, que es lo que me puede entregar esa máquina, y trabajo a algo superior, ¿por dónde piensan ustedes que puede fallar? Eléctrica. Se va a recalentar. Ahí está, bien, bien. Se va a recalentar, y lo que va a terminar fallando
es el motor, porque mecánicamente, salvo que se cometa un error muy grosero, que a lo sumo se romperá el inserto, bueno, el inserto, portaherramientas, no sé, se trabe, se pare la máquina, tiene que ser algo muy complejo. Lo que va a pasar es que va a fallar esa parte que le digo yo, y aislación dentro del motor en sí, porque cuando nosotros vamos a diseñar la máquina para una determinada potencia nominal. Esa potencia nominal que va a figurar en el datasheet, que es lo que ustedes van a ver, es una potencia nominal que yo la voy a definir para un tipo de motor con un factor de servicio continuo, se llama S1, o sea que yo la puedo tener con una carga constante a esa máquina de forma continua porque va a tener un equilibrio térmico. Fíjense este gráfico, ¿no? El gráfico que corresponde al S1 va a tener un equilibrio térmico. O sea que cuando yo estoy generando con un motor, en realidad parte de las pérdidas del motor es lo que se pierde por el aumento de la temperatura, ¿no? Son pérdidas, pero bueno, eso lo van a ver los que no hicieron electrotecnia y máquinas eléctricas, lo van a ver en detenimiento ahí, cómo funciona un motor asincrónico y bla, bla, bla. Pero bueno, yo estoy generando energía y parte de esa energía es en forma de calor. Entonces, cuando diseño para esa potencia que yo llamo nominal, mi motor también está diseñado para poder disipar esa energía y mantenerla dentro de niveles que pueda soportar el aislante que tengo en el motor como para no producir falla. O sea, lo que estoy buscando es un equilibrio térmico. ¿Hasta ahí va? ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Sí, profe. Bueno, entonces, hay distintas reglas, pero reglamentaciones, o sea, distintos códigos que piden factores de servicio, y estos factores de servicio son comunes a los motores eléctricos. Hay 10, yo les voy a explicar algunos que vamos a ver en las distintas curvas, entonces ya vimos lo que es el S1. Hay otro que es un servicio temporal de corta duración, que sería el factor de servicio, este factor de servicio que vemos S2. Hay otro con servicios intermitentes periódicos, vemos que sube más la temperatura, tengo esta potencia que es constante, corta, y después necesito un tiempo para que tenga una recuperación térmica mi aislación, sin que se deteriore el motor. Y hay otros estos corresponden al S3, 4 y 5, hasta el 6, 7 y 8, pero con servicio interrumpido, variaciones de cargas periódicas, servicio de cargas, bla, bla, bla. Entonces, les voy a subir un apunte. Esto es de factor de servicio, hay un apunte subido en el Drive, está muy completo, está en inglés, tengo otro en español, en realidad dos, y también se los voy a dejar en el Drive. Pero quería dejar esto en la presentación antes de explicarles lo de la curva de potencia para que entendamos qué es S1, S2 y S3. Por ejemplo, a ver, vamos acá, ¿no? Estamos parados acá. Si yo les pregunto, ¿cuál es la potencia nominal de esta máquina? 7,5 kilowatts. Bien. ¿Y el S1 qué significa? Trabajo constante. Perfecto. ¿Y por qué puedo trabajar constantemente? Está en equilibrio térmico, digamos, a esa Bien, potencia se perfecto. mantiene. Listo, perfecto. Bárbaro. Si yo me paro a una potencia de 5 kilowatts con 4.000 revoluciones, ¿puedo trabajar con esa máquina? Perdón, se me fue el cursor. Ahí, acá. ¿Puedo trabajar con esa máquina? Sí, te sobra. Bien. O sea, si yo dentro de todo el área que está abajo de los 7,5 kilowatts, bueno, y arriba no, supongamos en esta área que está acá, de las 2.300 RPM hasta que la máquina se pone a régimen, yo puedo trabajar tranquilamente. Eso es para que no se confundan y les estoy haciendo preguntas que después vamos a tener nosotros, y yo puedo trabajar a donde yo quiero acá, está todo bien. Ahora, acá lo que me está diciendo que
yo puedo llegar a trabajar, en vez de 7,5, puedo llegar a trabajar con una potencia de 11 kilowatts, con un factor de servicio S3. El S3 es este, ¿no? Servicio intermitente periódico. Después esto, mírenlo, puse ejemplos acá de los que están en las curvas que podemos llegar a ver, pero pueden ver el resto. Bien, estoy con un servicio intermitente. ¿Qué significa este 25%? Y acá vamos. Eso quiere decir que si ahí tengo un 25%, supongamos que tengo un minuto de trabajo a 11 kilowatts, ¿no? Yo puedo trabajar con esa máquina, si dice 25%, la forma de llegar al 25% es el tiempo de trabajo dividido el tiempo de trabajo más el tiempo de descanso. Y eso me va a dar un porcentaje de trabajo. O sea que para que me dé un 25% es 1 dividido 4. O sea que por cada minuto que yo trabajo, descanso 3. Esa sería una proporción. Ahora, yo no puedo decir trabajo 2 horas continua, 11 kilowatts y descanso 6. Porque seguramente voy a romper todo, el motor ese no va a aguantar. Entonces, ¿cómo se lee también ese 25%? Tiene una referencia de valor hora. O sea, yo puedo trabajar 15 minutos a 11 kilowatts, sí, pero la dejo descansar 45, máximo. ¿Se entiende? ¿Y ese tiempo máximo de uso Sí. viene también especificado? Sí, te lo tiene que dar, son datos de ensayo empíricos que te lo tiene que dar el fabricante. No hay forma de que te des cuenta hasta que quemes la máquina, ponele. Ahora, y acá viene, yo me paro, con el mouse, a ver, acá. Digo, bueno, estoy a 10 kilowatts y a 4000 vueltas. ¿Y acá qué pasa? Y un punto intermedio, casi intermedio entre el S3 y el S1. Por ahí puedes estar en S3 a mayor porcentaje, ¿no? Pero, sí, mayor porcentaje, está bien. Pero realmente no sabés qué pasa. Claro. No sabés qué pasa. O sea, uno por intuición, por lógica, diría, mira, si me funciona a 11 kilowatts a un S3 25%, seguramente me va a funcionar a 10 kilowatts a un S3 25%. Ahora, yo no sé si por ahí puedo llegar a 27, a 28, a 30, no tengo idea. Ahí consultás con el fabricante si te tenés que parar ahí. No hay otra forma de poder saber qué es lo que está pasando ahí. Entonces, nosotros lo podemos tener dado en porcentajes o lo podemos tener dado en minutos. Si vamos, por ejemplo, al gráfico que está acá abajo, nosotros vamos a ver que esa máquina está diseñada para 11 kilowatts. Su potencia nominal son 11 kilowatts. O sea que voy a tener un servicio continuo donde la máquina esté en equilibrio térmico. No voy a tener problemas mientras trabaje a 11 kilowatts. Ahora, ¿puede trabajar a 15? Sí, en un servicio como es S2. Es un servicio a carga constante. Vamos a refrescar un poco. Es un servicio que tiene carga constante, que obviamente a medida que lo voy levantando, incrementa la temperatura y después lo tengo que dejar descansar. Bien. S2, ¿a cuánto? 30 minutos. Bien, 30, lo dejo descansar 30. Podría ser un S2 50%, ponele. Pero la carga te la da en minutos, porque es un S2. Y si voy a 18 kilowatts, ya son 10 minutos. O sea, son 10 minutos en 60. La dejo descargar 5 y la cuenta que te daría el 1/6, ponele. Bueno, esa es la forma de lectura de lo que son las curvas de par y potencia. Eso es lo que nosotros le vamos a preguntar, que puedan interpretar, porque ponele,
Yo tengo, ¿dónde voy a tener, dentro del proceso de mecanizado, con las piezas que están viendo, cuál es la operación que generalmente les requiere más potencia? Porque vos si tenés 10 operaciones para saber cuál es la potencia máxima de la máquina, no vas a tomar la operación de terminación. No, lo de desbaste. Claro, tomás donde le das más rosca a la máquina, donde le consumís más potencia, más esfuerzo, donde vas a sacar la mayor cantidad de material. Puede ser que haya otras operaciones que tengan otros requerimientos que también sean críticas, pero ponele, entonces voy a analizar de 10, 2 o 3. Hay otro, a medida que voy haciendo esto, voy ganando experiencia. Obviamente voy a ir probando cosas y voy a ir descartando, o sea, voy ganando criterio y el criterio a mí lo que me va a hacer es me va a dar un margen de ajuste, ya sea porque me equivoqué y lo corregí o porque lo verifiqué y vi que era así, y voy a elegir un par de operaciones, generalmente la de desbaste. Bueno, ponele que yo tengo una operación de desbaste que necesito 17 kilowatts y tengo una máquina de 11. Mirando el datasheet lo podría hacer, siempre y cuando esté en estas condiciones, ¿no? Y no supere estas condiciones y pueda lograr esto y después poder lograr el equilibrio térmico con el tiempo que necesito para que la máquina se recupere. Los motores se dividen por factores de servicio, motores que vienen preparados más o menos a qué factor de servicio van a trabajar. O sea que ya están diseñados para ese tipo de trabajos con este tipo de visión. Hay clasificaciones, obviamente, perdón, no sé si se vio bien, con este tipo de clasificaciones. Pero nosotros decimos, bueno, volvemos al de acá arriba y tengo esto, ¿me alcanza con el 25%? Sí, sí, porque el desbaste en realidad lo hago bastante rápido y puedo seguir trabajando. Bueno, bárbaro. Entonces voy a recuperar ese exceso de calor producido por el exceso de potencia que tengo por sobre mi potencia nominal y puedo usar esa máquina. Tengo una operación de 11 kilowatts y tengo una máquina de 7,5. ¿Qué hago? ¿Salgo a comprar otra máquina? No, miremos cómo es el datasheet. Por ahí estoy parado en esta operación y tengo algo que cae por acá. Porque siempre nos manejamos con rangos en todo esto. En todas las cosas que nosotros vamos eligiendo, nos manejamos con rango. Bueno. Y una pregunta, Profe, Sí, dale. ¿Sirve, por ejemplo, si vos tenés que ponerle, estar en el rango cerca de los 11 kilowatts, tu tiempo de trabajo es corto, relativamente corto, y todo el resto del trabajo que te queda, que ponerle que serán el doble de tiempo, triple de tiempo de lo que estuviste desbastando, tu consumo de potencia está por debajo de, no sé, de los 5 kilowatts, ponele. Y vas recuperando, está ahí bien. vas recuperando, sirve también. Claro. Y sí, porque, a ver, digamos que si yo digo que estoy en equilibrio, con el 7,5, si yo trabajo 11 y vuelvo a 7,5, el exceso de calor lo voy a seguir teniendo. Lo voy a tener. No quiere decir que le siga aumentando el calor porque tengo que bajar, pero si todo lo que baje del 7,5, tengo más capacidad de disipación que calor que esté generando. Entonces, obviamente, voy a empezar a disipar el exceso de calor que sufrió al empezar en 11. Creo que te contesté con esto. O sea, vos arrancás, le das, sacás con el desbaste, no vas a parar la máquina. No necesariamente tenés que parar la máquina. Lo que no tenés que hacer es, pasado ese 25, no le agregues nada más de energía térmica a ese aislante, porque ahí estás al horno. Pero si vos bajás, si vos te mantenés, digamos que teóricamente si te mantenés está bien, pero tampoco es bueno caminar por la cuerda floja, nosotros no hacemos eso. Entonces, lo que me decís vos está bien, bajo a 5 y listo. ¿Y sigo trabajando? Sí, está bien. ¿Puedo seguir trabajando? Sí, porque la máquina va a ir recuperando eso, el exceso. Claro, o sea, no, para que disipe, digamos, el calor extra y recuperarse, digamos,
no es necesario que el lucillo esté detenido. Claro, totalmente. ¿Eh? Claro, Totalmente. a lo sumo tardará un poco más que si está parado, pero sirve también. Sí, No, pero olvídate, no tiene problema. claro, pero vos estás todo el tiempo tratando de sacar viruta, que es lo que te da dinero. O sea, Sí, vos tenés que mantener el filo de la herramienta sobre la pieza arrancando viruta. Lo que no podés hacer es pasarte de rosca a esa potencia con el factor de servicio ese que te está dando y el 25% que te está diciendo. Si haces eso vas a quemar el motor. Olvídate. claro. ¿Y sistemas de protección tienen cuando se pasan de una determinada potencia o vos le podés dar y dar si no sabes nada de esto y lo que más? No, tienen Bien, una bien, serie de bien. alarmas, sí, claro, están Ah, claro, protegidos. Sí, sí, se te van prendiendo. Te claro. van avisando. Ahora, Y si de el que todas está ahí maneras, tampoco la sabe interpretar, bueno. Claro, sí, sí. las Sí, máquinas más modernas tienen equipos de refrigeración, ¿sí? Donde tienen donde tienen fluidos, por ejemplo, exclusivamente destinados a la refrigeración del lucillo, ¿sí? A la refrigeración del motor. claro. Con equipo de refrigeración aparte, ¿sí? Es un equipo periférico que es un freezer, un aire acondicionado, digamos, que lo que hace que refrigera algún fluido que lo hace circular. Eso aumenta muchísimo su capacidad de trabajo. Y además lo que suele pasar, si vos lo pasás, por ejemplo, de 11 kilowatts, lo más probable que pase es que su sillo se frene, ¿sí? Rompiendo herramienta, pieza y todas las consecuencias. Claro. Y una, Lo complicado son las situaciones intermedias, sí. ¿sí? Y te hago una consulta más. Por ejemplo, imagínate que vos estás dentro o sea, en bajas revoluciones, ¿no? Y caes afuera de la curva. Digamos, una potencia en que en esas revoluciones no te lo entrega la máquina. Sé que por general la máquina se clava, digamos, no corta, se queda ahí. ¿Eso es una protección o simplemente porque no le da la potencia y deja de avanzar todo? No, es porque no le da la potencia Ah, y directamente se frena. Ok. ¿Sí? porque vos llegás a esta potencia, a estas revoluciones, no antes. Antes Claro, tenés una potencia. claro, muchas veces me pasó de no haber calculado la potencia y ignorar las bajas revoluciones y caí afuera y ahí Y quedó. te fuiste, claro. Se Ese es clavó, el típico problema que surge cuando tenemos piezas de gran diámetro. claro, Cuando tenemos piezas muy grandes, como para mantener una velocidad de corte, las revoluciones van a ser bajas, es muy probable que si no son máquinas, digamos, pensadas para trabajar a esas revoluciones, donde tengan una caja de reducción, donde tengan varias gamas de trabajo, o directamente estemos sacando de parámetros normales a la máquina, cuando tengamos piezas de mucho diámetro, por ejemplo, en el caso de un torno, lo que nos va a pasar es eso. claro, perfecto. Bien, había alguien que quería preguntar también. Sí, profe, yo le quería hacer una consulta de la lectura de la tabla, las curvas de abajo, que dice S2, 10 minutos, que a Sí, mí lo que me dice es 10 minutos es el ciclo que yo puedo tener trabajando la máquina, y sí. después el periodo de descanso, ¿cuál es? 50. ¿50? Ah, ok, está Sí, dado en lo base toma, hora, digamos. sí, sí, lo toma en una relación horaria. Bien, perfecto, era eso, gracias. Ok, entonces vos podés hacer una conversión. Cuando ves 25%, decís son 15 y 45. El S3, viste que dice 25% arriba, decís, bueno, ¿y cuántos minutos son? Porque yo te doy un 25%, está bien. 25 trabajo, 75 descanso. Pero si trabajo 1 hora seguida y descanso 3, ya lo quemé el motor. Entonces tengo que llevar a otra relación en minutos reales. Cuando hablamos de 10 minutos, es 10 minutos a esa potencia, o sea, son 10 minutos la herramienta trabajando, ¿no? Y después tenés que descansar 50. En el de arriba que dice C325, el de 11 kilowatts de la tabla que está arriba, yo tengo acá, no sé por qué no lo marco, este que está acá, para hacerte una analogía entre este y este, ¿no? Este que dice C325, o sea, es un cuarto. Trabajo 1 y descanso 3 para completar el total, entonces sería, como es referido ahora, yo te podría poner acá un S3 15 minutos, por ejemplo. Y descanso los otros 45. Y acá tenés 10, acá te lo marca directamente, 10, 30, porque
por el factor de servicio de CO2. Esto es típico de motores, ¿no? Son servicios, distintos tipos de servicios que los motores van para esos servicios. No sé si quedó claro. Sí, sí, clarísimo, gracias. Bien, bien, bien. Sí, lo que voy a hacer, no sé si ahora, no creo, pero dar algún ejemplo, así como lo estoy diciendo de forma oral. En lo que voy a subir hay ejemplos de todo, es bastante simple esto de entender. Una vez que lo ves con un ejemplo, va bien. Sí, Cuando usted dijo 1 y descanso 3, se refiere, por ejemplo, eso lleva 1 hora de trabajo, yo tengo que descansar 3 horas, si es así la relación. no. Eso lo que dije es que si haces eso, lo quemas al motor. Sí, O se sea, me eso está lo que copiando, no sé con qué. No, si haces eso, lo quemás. Lo que yo digo es que yo tengo un S3 25%. ¿De dónde sale ese 25% que está acá arriba? Hay algún micrófono abierto. Ciérrenlo, por favor, porque se está acoplando lo que yo digo. ¿De dónde sale ese 25%? Bien. Supongamos que yo tengo un tiempo de trabajo de 15 minutos. Bien. Entonces, la forma de calcular esto es 15 minutos dividido la suma entre el tiempo de trabajo, que serían 15 minutos, más el tiempo de descanso. Y el tiempo de descanso está referido en horas, o sea que serían, hago 60 menos 15, 45. Y me va a quedar 15 dividido 60. 15 dividido 60 es un cuarto 0,25. Entonces ahí tengo los 45 minutos que yo necesito de descanso y sé que el motor no lo puedo usar más de 15 minutos seguidos a 11 kilowatts porque lo quemo. Bien. Porque imagínate que si no, si yo te pongo ese 25%, voy a dar una exageración, lo podría usar un día entero a 11 kilowatts y lo dejo descansar 3 días. Para exagerar eso. Entonces ahí obviamente lo voy a quemar. Entiendo. Y abajo te la tenés referenciada directamente en minutos. Vos le Claro, podés tipo de dar, minutos vos le podés puedo dar, trabajar. como, perdón, te escucho mal. Que esos 10 minutos que está indicado es el tiempo el cual yo puedo usar la máquina, ¿no? A 18,5 kilowatts, sí, sí. Claro, con Pero 10 la minutos tenés nada que, corto. 10 minutos, y como esto está referenciado en horas, bueno, ahí tenés 10 minutos, pero no es que la puedes hacer trabajar 10 minutos, paro uno y la hago trabajar 10 minutos más. No, la haces trabajar a 10 minutos a 18,5 kilowatts y por 50 minutos no podés llegar a esa potencia. Sí podés hacer algo que es trabajar por debajo de los 11 kilowatts que tenés acá de continuo, porque vas a empezar a disipar este calor. Vas a empezar a disipar, pero no quiere decir que lo lleves a 10 kilowatts, 5 minutos y te vayas de vuelta a 18 porque lo vas a quemar. Vos podés trabajar estos 10 minutos, tenés que bajar, no tenés forma. Porque si llegaste a estos 10 minutos donde te pasaste, lo quemás. Vas a tener que descansar 50, por ahí vas a tener que descansar más, pero eso no quiere decir que apagues la máquina ni que frenes el usillo. Lo que quiere decir es que si acá vos tenés el equilibrio y acá vos estás en más, o sea, estás sumando más energía en forma de calor de lo que está diseñada la máquina para disipar, cuando trabajás por abajo de los 11 kilowatts, tenés más capacidad de disipación de la energía que estás generando. Entonces, si vos tenés energía que está acumulada por haber trabajado a 18 kilowatts, cuando bajás de los 11, tenés capacidad de disipación de energía y no seguís acumulando, o sea que podés seguir trabajando.
Bien, bien. Gracias. Quedó franco, si no trato de explicarlo de otra forma. No, Pero, sí, entendí. bien. Pensá en un balance de energía. Es un equilibrio térmico, es un balance de energía. Yo tengo sí o sí voy a tener pérdidas en mi transformación eléctrica, en un motor, en energía mecánica. Y bueno, esas como son en forma de calor. Y listo. Entonces, cuando voy generando energía, sí o sí voy a tener generación de calor y yo voy a pensar mis elementos de disipación, como recién aclaró Damián, ¿no? Que le ponen una especie de freezer. Está pensado en los motores también, hay tipos de conductores también que son huecos que van refrigerados, pero es meternos ya en la parte, lo que dijo Damián, obviamente es súper valioso porque para máquinas, para esto que estamos viendo, pero lo que no me quiero meter es en diseños particulares de motores para esto. Sí que sepan leer la curva de par y potencia que va acoplada a la máquina. Les voy a dejar eso, que es un resumen, ¿no? de motores asincrónicos, por si quieren aprender algo más. Eh, los que vieron electrotecnia y máquinas eléctricas, esto lo tienen re claro, seguro. Esto lo ven, ¿no? No me digan que no. Díganme que sí, por favor. Sí, ¿Vieron? profe, se ve esto, sí. Claro, sí, tenés que ver. Después entramos si usamos el motor, si usamos el generador, el coeficiente de resbalamiento, que no tiene nada que ver con esto que estamos viendo. Bueno, listo. Esto es muy importante para nosotros que sepan leer el datasheet. A ver si los puedo ver. Y obviamente, cuando esté la evaluación, vamos a hablar de esto. Vamos a tener un coloquio. Yo necesito que, si vos interpretás el datasheet, vas a estar en condiciones de elegir la máquina. Esto lo tenés que saber. Bueno, son y 36. Paramos 5 minutos y arranco con lo que es economía del mecanizado. Vamos a hacer, me parece que en vez de parar 15, si cortamos tema, paremos 5 minutos, no sé, cada uno que haga algo. Son y 36. Y 45. Y 45 se pueden ir a calentar algo. Piensen en esto, si les quedó alguna duda me dicen ahora. Y si no, arrancamos, y 45 arrancamos con la parte de economía del mecanizado. Perfecto, profesor. Voy a detener la grabación y así queda la grabación corta. Listo, perfecto. Nos vemos en unos minutos.